Kokonotsu siempre soñaba con algún día convertirse en mangaka, mas para su mala suerte, su padre no apoya su sueño y desea que se convierta en el heredero del negocio familiar. Kokonotsu se niega rotundamente a heredarlo, pues el fantástico negocio solo era una pequeña tienda de dulces que se encontraba en el pueblo y tenía pocas ventas. A pesar de aquello, Kokonotsu suele darle algunos consejos a su padre para obtener mejores ventas. Por este motivo lo considera un genio de los dulces y quiere obligarlo a que sea su heredero, así tenga que convencerlo a golpes para lograrlo. Hasta que un inesperado día, una chica atractiva llamada Hotaru, quien es hija del dueño de la compañía de dulces más famosa de Japón, llegó desde la ciudad solamente para reclutar al padre de Kokonotsu para que se una a su compañía, ya que tiene un gran talento por los dulces. Sin embargo, este se rehúsa a unírseles, pues no quería dejar abandonada la pequeña tienda en la que había crecido. Solamente aceptaría la oferta si Kokonotsu accede a heredar la tienda. Por esta razón, Hotaru decidió quedarse por un tiempo en el pueblo para convencer a Kokonotsu de heredar la dulcería, y no duda en algún día poder lograrlo, pues es una loca de los dulces que encuentra satisfacción y gusto en cada uno de ellos, por lo que fácilmente podría conseguir que más personas se obsesionen con los dulces al igual que ella. Kokonotsu no dudó en contarle a su amigo Tou sobre la extraña chica que irrumpió en su casa, aunque esto provocó celos en su amiga de la infancia llamada Saya al ver que Kokonotsu la consideraba atractiva. Aún así sigue manteniéndole las puertas abiertas de su café para que él siga siendo cercano a ella y puedan pasar un tiempo juntos, aunque como amigos. Para la mala suerte de Hotaru, por accidente terminó cayendo en un arrozal tras emocionarse al ganar un premio de un dulce, quedando toda cubierta de lodo. Fue por casualidad que Saya se encontraba caminando por ahí y le ofrece su ayuda invitándola a su café para que pueda ducharse y le cuente cómo terminó en esa situación. Fue así como conoció a la loca de los dulces de quien Kokonotsu hablaba, al igual que ya sabía a qué tipo de rival se enfrentaba, aunque por grandes razones sería complicado competir con ella. Hotaru comenzó a visitar a Kokonotsu regularmente, dándole lecciones sobre dulces para que así comience a interesarse más en encargarse de la tienda, mostrándole cómo el mundo de los dulces puede convertirse en una guerra en la que tienen que llamar la atención de los compradores, utilizando ideas originales y personajes llamativos. Aunque Kokonotsu solo le prestaba atención a los atributos de la chica tras ensuciarse con el polvo que caía de unos palitos de Kinako, Hotaru se toma los dulces muy en serio, que hasta al consumir un dulce que puede imitar la apariencia de una cerveza, termina actuando como una borracha para sumarle diversión, pues los dulces no son solo productos comestibles, también pueden ser juguetes que puedes comer una vez te fastidias de jugar. Uno de ellos es el chicle flauta, que fue un rotundo éxito, pero lastimosamente no se puede decir lo mismo de la soda flauta, debido que al salir 20 años después no pudo conseguir las mismas ventas. Soda flauta llegó al punto de querer rendirse y ya no ser una flauta. No obstante, el chicle flauta lo motivó a que no se rinda y que solo piense en la felicidad de los niños. Puede divertirse siendo una flauta mientras hace felices a los demás. Para eso fueron creados. Sin embargo, esta solo era una historia que Hotaru se inventó para que Kokonotsu viera lo hermoso de los dulces tras compararlo a él con la soda flauta y a su padre como el chicle flauta. En días de calor extremo, Hotaru puede parecerse a tu madre en días de verano. En vez de cocinar algo fresco para aguantar el calor, te terminará sirviendo una sopa hirviendo. Hotaru no desaprovecha la oportunidad para que disfruten de un ramen instantáneo de diferentes sabores, uno de los dulces más cotizados de Japón, mas demasiado calor puede ser dañino para su salud, pero no la detienen por las bochornosas situaciones que la chica puede causar. Para refrescarse un poco decidieron ir a la piscina, donde se encontraron al padre de Kokonotsu, quien dice estar trabajando ahí debido a que no tiene suficiente dinero para mantener la dulcería. No obstante, este es un plan que creó con Hotaru para que Kokonotsu se sienta mal y acceda a ayudarlo a atender la tienda, dejando algunos dulces en la piscina para que toquen su corazón, mas terminó siendo un plan fallido, gracias a que no se podían ingerir alimentos en ese sitio. Esta loca de los dulces no puede dejar que alguien la supere en conocimiento sobre golosinas, por lo que se la pasa retando a Kokonotsu en diferentes duelos, como una batalla de probar fugashi. Hotaru se encargó de reunir varios tipos de fugashi con
con diferentes formas y sabores. El reto consistía en adivinar de qué fugashi en específico se trataba mientras se encontraba vendada de los ojos y las manos atadas. De esta manera le agregarían dificultad al juego. Ambos acertaban correctamente tras analizar el sabor o el sonido que hacía la bolsa al abrirse. Iban demasiado parejos, pero se estaban quedando sin fugashi, por lo que Kokonotsu buscó en el almacén de su padre un fugashi que no estaba entre los que Hotaru llevó. Este era más grande que los demás, al igual que era de un sabor diferente y poco común de los fugashi más populares. Hotaru tuvo que probar más bocados para darse cuenta que este no estaba hecho de azúcar negra, que es lo que caracteriza a ese dulce en específico. Este era de azúcar normal como cualquier otro dulce. Solo con esos datos afirmó que se trataba del fugashi Sakurabou, acertando correctamente. Ese tipo de fugashi no es posible encontrarlo en esa zona de Japón, mas como al padre de Kokonotsu le gustan tanto, siempre los compra y los almacena para disfrutarlos luego. El duelo culminó en un empate, por ende Hotaru fue por unas bebidas para acompañar lo que habían comido. Sin embargo, olvidó desatarle los brazos a Kokonotsu, y cuando llegó su padre, terminó malinterpretando toda la situación, marchándose para no molestar. Hotaru junto al padre de Kokonotsu pueden volverse tan adictos a los dulces al punto de esconderse para consumirlos como si se tratara de algo ilegal, provocando que Kokonotsu se enojara porque se comían todo el producto. Para purificarse, su padre comenzó a subir videos a YouTube, pero solo consiguió 13 vistas en total. Aunque sentía vergüenza de que su padre muestre su cara en internet, trató de ayudarlo a tener mejores vistas, aconsejándole demostrar impacto en las historias de los dulces que hablaba en sus videos. Por otra parte, terminó apareciendo en el video sin que se diera cuenta, obteniendo varias visitas. Hotaru quería encontrar un truco para siempre ganar premios en los dulces. Kokonotsu y Tou ganaron a la primera, mas a pesar de que Hotaru compraba varios de estos dulces, no logró ganar ni tan solo un premio. Ella cuenta que durante toda su vida nunca ha ganado ni tan solo un premio en estos. Tiene muy mala suerte para las apuestas. No obstante, no se rinde en lograr que Kokonotsu herede la tienda. Lo decidirán en una apuesta de uva agria, y en caso de que Hotaru pierda, haría cualquier cosa que le pidan. Este dulce contiene 3 chicles. Uno de ellos es muy agrio. Fueron creados por accidente cuando el ácido cítrico fue incluido por error en la mezcla. Uno de los superiores probó uno y era tan agrio que se desmayó, pero usaron esta oportunidad para un nuevo producto, convirtiendo este error en un juego donde quien elija el chicle ácido pierde. Hotaru estaba demasiado confiada, pues conocía un truco para ganar en ese juego. Según su técnica, el chicle ácido se encontraba en el personaje con gafas de sol, aunque para su mala suerte, las envolturas del dulce habían cambiado y ya no incluían a un personaje con gafas. Lo único que le quedaba era observar qué chicle elegiría Kokonotsu para tomarlo antes que él, ya que este posee buena suerte en este tipo de apuestas. Pero por más que trató de disimularlo, Hotaru fue quien perdió tras tocarle el chicle ácido, huyendo por la vergüenza de siempre perder. En Japón, desde la antigüedad se dice que hay más de 80,000 dioses, por lo que Hotaru cree que debería haber un dios de los dulces, que hasta le hace una danza de agradecimiento para venerarlo. Ella sigue tratando de convencer a Kokonotsu con varios juegos de dulces, con una tira larga de gomita. Tras cruzarla y tirar fuerte, al que se le rompa primero será el derrotado. Si Kokonotsu perdía, tendría que quedarse con la tienda. Para fortuna de Kokonotsu, esto quedó en un empate, mas Hotaru no se rinde y ahora busca vencerlo en un duelo de ohajiki, que se juega de manera muy similar a las canicas. Pero por más que Hotaru planeaba utilizar un ohajiki gigante para ganar fácilmente, este se le terminó rompiendo y perdió todos los que traía. Tiene muy mala suerte para estas cosas. La que era demasiado buena era Saya. Hotaru se sorprendió tanto que le preguntó si le gustaría trabajar en la tienda de Kokonotsu. Esto le hizo recordar cómo de pequeño solía visitar muy seguido a Kokonotsu, quien le hablaba sobre dulces y jugaban con estos, como en una ocasión que jugaron al doctor utilizando un dulce llamado yogureto, el cual contiene calcio para hacer crecer los huesos y también tiene varios nutrientes que ayudan en las tareas difíciles, al igual que tenían un empaque similar a las pastillas, lo que lo hacía perfecto para jugar al médico y al paciente. Saya buscaba que Kokonotsu le tomara la temperatura o le revisara el pecho para saber que se encuentra sana, pero este solo le recetaba los yogureto. Por más que se le acercaba, Kokonotsu no entendía sus intenciones, lo que en la actualidad
realidad le apena un poco a Saya, mas de cierto modo le gustaría que Kokonotsu recordara cómo jugaban en la infancia, aunque le haga pasar un momento vergonzoso. Más tarde, Hotaru le pide su opinión sobre un dulce, el cual resultó ser el yogureto. Esto la puso demasiado nerviosa. Sin embargo, se sintió reconfortada al notar que Kokonotsu sí recordaba las situaciones que pasaron de pequeños. El festival del pueblo estaba por comenzar. Ahí Kokonotsu junto a su padre colocarían un pequeño puesto donde venderían monjayaki, un alimento el cual podía ser condimentado con dulces. Esa era la primera vez que Hotaru asistía a un festival, aunque para su mala suerte llevó muy poco dinero que no le alcanzaba para nada. Por eso decidió acercarse a un puesto de katanuki. El katanuki consiste en sacar limpiamente la forma de un molde. Si lo haces bien, puedes recibir dinero. Dependiendo de la forma del molde, el dinero que recibes también cambia. Obviamente, mientras más difícil el molde, mayor será el dinero que obtendrás. Para su buena suerte resultó ser bastante buena en esta dinámica gracias a que practicaba muchas veces en casa antes de hacerlo en público, logrando obtener un buen efectivo de manera rápida. Tou también quería intentarlo. Igualmente logró sacar la figura del molde, pero terminó tropezándose por accidente, arruinando la figura. A pesar de que su padre solo llevó a Kokonotsu para que trabaje para él en el puesto de monja, le ofrece un pequeño tiempo libre para que pudiera recorrer el festival junto a Saya. Mientras caminaban recordaron cómo se divertían de pequeños en los juegos de pescar peces dorados, aunque Kokonotsu siempre fue demasiado malo en estos que hasta la dueña del puesto le regalaba uno como consuelo luego de tantos intentos. En esa ocasión Kokonotsu le regaló el pez a Saya. Ella lo atesoró tanto que actualmente aún lo conserva como mascota en su café. Ahora Kokonotsu se siente confiado creyendo que puede ganar a la primera. Como en los viejos tiempos, la dueña le terminó obsequiando uno, el cual le entregó a Saya, alegrando el corazón de la chica a la cual llama amiga. En una noche lluviosa, los chicos se reunieron para contar historias de terror, las cuales se podían encontrar en un dulce llamado el chicle del terror. Hotaru ya ha reunido las 104 historias de terror existentes, por lo que sabe el final de cada uno de ellos y ya no le causa miedo. No se puede contar lo mismo de Saya. Por más que Hotaru trató de tranquilizarla, todo fue inútil tras cortarse la luz debido a la tormenta. Tou quería volverse popular, y qué mejor manera que estando a la moda. Como había visto que los chicos de ciudad se hacían populares tras ser muy habilidosos jugando kendama, decidió comprarse uno para practicar hasta volverse bueno, pero por más que lo intentaban, no podían insertar la pelota ni con movimientos lentos y básicos. De casualidad Saya pasaba por ahí e intentó jugar, mas esta era demasiado buena que hasta humilló a los chicos. Tou no se rinde con la idea de hacerse popular con las chicas, y tras leer una de las revistas de su hermana Saya, descubrió que las mujeres adoran las predicciones y las cosas del destino, como los horóscopos o encontrarse con el amor de su vida por accidente, algo así como en los mangas shoujo. Así que para entender a las chicas, comenzaron a consumir un chocolate que supuestamente predice tu futuro. Para comprobar si funciona, estuvieron haciendo varias preguntas de prueba, en las cuales el dulce acertó correctamente. De tanto que acertaba, ya ni buscaban qué preguntar. Fue de esta manera que Tou hizo la pregunta de su vida. Quería saber si alguna vez podría ver las bragas de una chica. Curiosamente, Hotaru los interrumpe antes de ver la respuesta del dulce, pues estaba buscando a Kokonotsu para sus duelos diarios, pero para dejarlos divertirse un rato, prefirió irse con Saya en lo que terminan. Tal vez todos tienen un destino escrito en esta vida, pues mientras Hotaru se alejaba, gracias a la brisa, los chicos lograron ver lo que tanto anhelaban. El dulce había acertado con su predicción nuevamente. Al volver a casa, Kokonotsu se encontró a Hotaru comiendo arroz, ya que según ella hay varios dulces que podrían considerarse guisos, los cuales son acompañantes perfectos del arroz. Estos tipos de dulces no son tan comunes en todas las regiones de Japón. Cada zona puede tener sus propias golosinas. Ya fuera de contexto, Hotaru le pregunta si le gustan las sopas. Kokonotsu no busca qué responder. Si fuera lo suficientemente sincero, quedaría como un pervertido, por lo que dice que no le interesan ese tipo de cosas. Esto causó frustración en Hotaru, quien estaba por marcharse, a lo que rápidamente Kokonotsu confesó adorar demasiado la sopa y su
supuestamente para subirle los ánimos a la chica. De esta manera Hotaru le enseñó sus helados opai, o al menos así los llama ella debido a su forma y a la manera de consumirlos. Esto decepcionó un poco a Kokonotsu, aunque se puso a pelear con Hotaru por el nombre de este dulce, pues desde que era pequeño siempre lo llamó helado bomba igualmente por su forma. Luego de que sus helados explotaran a causa de que se habían derretido, Hotaru comprendió por qué lo llamaba helado bomba, de la misma manera que Kokonotsu comprendió por qué ella los llamaba helados opai. Pasaron 2 días y Hotaru no había vuelto a la tienda. Esto preocupó a Kokonotsu, pues era demasiado raro que no fuera por dulces, por lo que fueron a visitarla junto a Saya para asegurarse de que se encontraba bien. Al llegar a su casa, ella se comportaba de manera extraña, pues no permitía que le miraran parte de su rostro. Se encontraba un poco resfriada y no quería comer los dulces que Kokonotsu le había llevado. Cada vez que miraba los dulces, temblaba de terror. Kokonotsu trató de tentarla para comer los dulces, pero esta cayó en llanto sobre el regazo de Saya, confesando que no podía comer dulces debido a que tenía escorbuto por comer demasiadas golosinas. Ella padecía esto desde hace unos días, y como quería estar recuperada para el día del lanzamiento de un nuevo dulce, por recomendación de Tou, decidió abstenerse a los dulces hasta recuperarse, ya que si los deja por un tiempo, al probar el nuevo lanzamiento le parecerá más rico de lo normal. Saya se sorprende de que Hotaru se esfuerce a dejar algo que adora. Eso demuestra realmente su amor por los dulces, aunque inesperadamente entró en trance y quería arrebatarle todos los dulces a Kokonotsu. Lo único que pudo calmarla fue la alarma para tomar su medicina. Esta realmente se veía demasiado desagradable, por lo que era demasiado raro que no se haya recuperado pese a que dejó de consumir los dulces. No fue hasta que Kokonotsu revisó su medicina que se dieron cuenta que esta era una mezcla de diferentes saborizantes que se podían comprar en la tienda del chico, por lo que realmente Hotaru no había dejado los dulces. Por eso es que su estado seguía empeorando. Tanto Saya como Kokonotsu se preguntaban por qué la compañía Shidare necesitaba al padre de Kokonotsu. Hotaru no podía solo explicarles con palabras, necesitaba mostrarles el porqué. Así que se escondieron los tres en una caja para espiar al padre del chico y así resolver sus dudas. Aunque Kokonotsu se sentía un poco incómodo al tener a 2 chicas demasiado cerca. Al comienzo solo observaban que se la pasaba comiendo toda la mercancía, mas cuando llegaron unos niños por dulces, a pesar de que no ganaron ningún premio de las golosinas, hizo como si en realidad el niño había ganado otro dulce para que no decepcione a su amiguita. El hombre tenía la capacidad de crear una conexión con los clientes, generar sonrisas como un buen dulcero. Por eso es que lo quieren en la compañía. Eso le hizo recordar a Saya que cuando eran pequeños, ella era demasiado buena al ganar los premios de las promociones de los dulces. Y a pesar de ganar en cada uno de ellos y casi se ganaba toda la tienda, el padre de Kokonotsu nunca le negó que dárselos. Eso fue muy conmovedor, pero la atmósfera cambia de repente cuando su padre estaba a punto de leer su manga. El chico no quería permitir que vean sus fantasías. Ya al día siguiente, Kokonotsu quería ir a comprar hojas para dibujar más mangas, mas para su mala suerte perdieron el tren, por lo que tuvieron que esperar hasta que llegara otro. Hotaru lo había acompañado creyendo que irían por dulces, lo que fue decepcionante para ella al saber que no. Ella dice haber viajado por varios lugares en busca de diferentes dulces, pues su sueño es algún día tener la compañía de dulces más grande de todo el mundo y con la mayor variedad. Por eso es que no puede obligar a Kokonotsu a heredar la tienda a menos que él acepte y esté feliz con su decisión, ya que todos tienen un sueño diferente, pero cuando llegue el momento en el que tenga que decidir, ella lo estará esperando. De esta manera perdió nuevamente el tren con Hotaru a bordo. Al día siguiente, Hotaru le pregunta a Saya qué sabor tendrá el enamorarse. Esto sonroja a Saya, mas Hotaru le dice que si quiere descubrirlo, ella podría enseñárselo. Se le acercaba cada vez más, y cuando estaban demasiado apegadas, Hotaru le dio un dulce con sabor a cerezas, que según la envoltura del dulce, ese era el hermoso sabor del romance, la canción del cerezo. Por otro lado, desde la frase motivadora que le dieron en la estación del tren, Kokonotsu ya no solo veía a Hotaru con deseos de la carne debido a su trama, sino que ahora la ve de una manera un poco más
más sentimental, que hasta llegó al punto de sentirse mal por ella, pues notaba que la tenía atada a él por no elegir pronto si heredar la tienda o no. Por eso cuando Hotaru salió del café de Saya, decidió seguirla para contarle cómo se siente, pero inesperadamente comenzó a llover, así que se encontraron en una pequeña parada donde podían refugiarse, aunque Hotaru ya estaba toda empapada. Kokonotsu le dice que lo mejor sería darle una respuesta cuanto antes, ya que tampoco quería interferir en los sueños de ella y que se sienta obligada a siempre ir a la tienda para convencerlo. Hotaru le responde que tener la dulcería más grande del mundo no es un sueño, es una realidad, y que no solo va a la dulcería de Kokonotsu solo para convencerlo, más que nada va porque es el lugar más divertido para una dulcera. De esta manera podrán seguir viviendo su aventura con los dulces por un tiempo más. Saya deseaba comer pasta en un restaurante elegante y con meseros apuestos, pero en ese pequeño pueblo era imposible encontrar algo como eso. Mas nuestra loca de los dulces vino corriendo hasta el punto de estar exhausta para enseñarle un dulce que se asemeja a la pasta original, el rey de la comida italiana en el mundo de los dulces, el peperoncino. De igual forma, si usas toda la sopa en polvo sin quitar el agua, se convierte en ramen, y cuando terminas de comer, pones los polvos en el recipiente añadiendo agua caliente, y así ya tienes una sopa para después de la comida. Todos estaban sorprendidos por lo genial que era este dulce. Ni Willy Wonka tenía toda esa creatividad para uno. Una tormenta había llegado al pueblo. Para su mala suerte, Saya se encontraba en la tienda de Kokonotsu y no podía volver a casa. Eso no fue impedimento para que Hotaru llegara a la dulcería, aunque terminó demasiado empapada, y como no podía dejarlas a su suerte, Kokonotsu les permitió quedarse a dormir por esa noche. A esto se suma Tou, pero este tenía planes para observar a las chicas mientras se duchaban. Kokonotsu tiene la mente un poco más pura que Tou. No quiere observar el cuerpo de las chicas a menos que estén enlazados por el sagrado matrimonio. Mas como Saya suponía los planes de Tou, los terminó echando del lugar. Mientras se duchaban, Hotaru se puso a jugar con un pequeño barquito de vapor. Estos se podían encontrar hasta en dulcerías y lograban hacer el baño más divertido. Japón tiene la capacidad de convertir todo en entretenimiento. Ya cuando era el turno de que Kokonotsu se duchara, intentó utilizar el mismo tubito que usó Hotaru con el barquito de vapor para así dar un beso indirecto, pero como se percató que Hotaru lo estaba observando, se sintió incómodo al querer jugar con el barco. ¿Te has preguntado desde cuándo Hotaru se volvió una loca por los dulces? Pues eso fue desde que era más pequeña. Que su padre sea el dueño de la gran compañía de dulces también tuvo que ver. Desde muy joven era una sabelotodo de los dulces que siempre visitaba al dueño de la única tiendita de dulces de su ciudad para darle consejos a fin de conseguir más ventas. El viejo por su parte estaba un poco frustrado porque los niños cada vez se interesaban menos en los dulces. Por eso Hotaru lo visitaba todos los días hasta que la tienda cerró, causándole nostalgia a la chica que tanto ha crecido. Un festival de fuegos artificiales estaba por llegar al pueblo, y Saya llamó a Kokonotsu para que vayan todos juntos y al mismo tiempo invitar a Hotaru para que también se le sume. Hotaru llegó a la tienda como de costumbre y estaba más concentrada de lo normal al elegir qué helado comprar, ya que estos helados, si tenías buena suerte, podías ganarte otro si te tocaba el palito ganador. Para su mala suerte, no vieron el pasar del tiempo. Ya era hora del festival y ni tan siquiera le había comentado del evento a Hotaru, por lo que se lo dijo a último momento mientras se dirigían a la parada de autobuses. La suerte no estaba de su lado, pues el próximo autobús llegaría hasta dentro de 2 horas, lo cual ya era demasiado tarde. La única opción que tenían era ir en bicicleta, pero por más que Kokonotsu se esforzó, siempre no iban a llegar con los otros a tiempo. De esta manera Hotaru le dijo que sería mejor que descansaran en un banco que se encontraba frente al mar. Hotaru le confiesa que gracias a él pudo aprender cómo debe ser y cómo mirar las cosas, de la misma manera que en el café de Saya también la ayudaron. Con todos vivió nuevas experiencias que nunca olvidará y posiblemente no vuelva a tener un verano tan divertido como ese. Los fuegos artificiales dieron comienzo. Pudieron disfrutar el show de pirotecnia gracias a que los fuegos artificiales lo lanzan hacia el mar. En ese momento Hotaru le enseñó que obtuvo el palito ganador del helado. Era la primera vez en su vida que ganaba una de estas promociones en los dulces, entregándole el palito a Kokonotsu, diciéndole que como es muy olvidadiza, mejor se aferre a él para que ella no lo pierda. Con esto, la próxima vez que quiera comer un helado en la tienda del chico, sentirá como si fuera gratis. Aunque
que Kokonotsu estaba un poco avergonzado, porque creía que la chica iba a besarlo. De esta manera Hotaru se despide para ir de nuevo a casa, pero pasaron los días lluviosos y días soleados. Pero Hotaru a la tienda no había regresado, no había pistas de ella por ningún lado. Pasaron 3 meses y la tienda estaba teniendo cada vez menos clientes, por lo que era casi imposible hacerle reparaciones. Estaban a punto de quebrar. A Kokonotsu le había afectado tanto la ausencia de Hotaru que no se había dado cuenta del mal estado en el que la tienda se estaba quedando. Recordar el palito ganador que Hotaru dejó a su resguardo y que esto solo se puede canjear en la tienda donde fue comprado el helado, logró que Kokonotsu se proponga rehabilitar la tienda y tomar decisiones que puedan hacerle conseguir más clientes. Quería que el lugar se encuentre en buen estado para cuando Hotaru volviera. Su padre estaba tan emocionado al ver la determinación de sus ojos, pero por accidente se fracturó el pie y tendrá que estar en el hospital por un mes. Así que Kokonotsu tendrá que encargarse de todo él solo. Por suerte Saya y Tou le ayudan a limpiar y a reorganizar el inventario de la dulcería con tal de verlo más animado, ya que había notado que su mirada se apagó desde que Hotaru se fue del pueblo. Kokonotsu sabía que para mejorar los ingresos de la tienda no podían limitarse a solo vender dulces. Agregar productos que puedan ser útiles para las personas y la variedad podrían sacarlos de la bancarrota. Convertir la tienda en una especie de mini mercado era la mejor opción, mas para su mala suerte, recién estaban abriendo un mini mercado frente a su tienda. Juntos se acercaron para mirar a escondidas, pero el dueño del supermercado los hizo pasar porque la manera en la que actuaban podría asustar a los clientes. Él es Yukata Beni, un obsesionado con los mini mercados, quien llegó a la ciudad para difundir la idea. Este dice que hará que la tienda de Kokonotsu cierre, pues en su mini mercado también tenía postres y pasteles que podrían sustituir a los dulces. Aquí es donde Kokonotsu brilla, diciéndole al gerente del mini mercado que no logrará venderlos dado que sus precios son demasiado elevados. De esta manera el gerente notó que este chico era especial y contenía un gran talento. Por eso ahora quiere convencerlo para que trabaje para él. Incluso trató de tentarlo dándole la oportunidad de comprar sus revistas subidas de tono de manera privada para que no pase vergüenza. Estaba a punto de caer, mas recordar a Hotaru le dio fuerzas de voluntad para negarse y no dejar que el gerente logre que tenga que cerrar la tienda de dulces. Por motivos escolares, Kokonotsu necesitará ayuda con la tienda. En consecuencia, tuvo que poner letreros en donde busca un empleado de medio tiempo. En realidad, no tuvo que esperar casi nada para tener su primera candidata al puesto, ya que una chica llamada Hajime Owari le rogaba que le dé trabajo. Aparentemente, primero fue empleada del mini mercado de enfrente, pero como llegaba tarde y no lograba adaptarse al resto del equipo, la despidieron. Kokonotsu no quería contratarla por el hecho de llegar tarde, mas por tantas súplicas y saber que la desalojaron por no poder pagar la renta, le permitió quedarse. Aparte de que la chica accedió a trabajar con solo que le dé techo a cambio. A la mañana siguiente ella comenzaría su turno, aunque esta se había quedado dormida en medio de la tienda para así llegar temprano a su primer día de trabajo. Hajime no sabía mucho sobre dulces debido a que desde pequeña no solía comprar muchos. En su contraparte tenía un gran conocimiento y gustos por los juguetes que se podían conseguir con estos, lo cual dejó muy sorprendido a Kokonotsu de que él no supiera algunas cosas que ella sí, por lo que se quedó tranquilo al dejarla a cargo mientras va a la escuela. En cuanto a Saya, esta se encontraba bastante celosa al ver que otra chica se quedaba en casa de Kokonotsu. Creía que esta engatusaba a Kokonotsu para tenerlo a su merced, pero cuando vio que se quedaba dormida mientras trabajaba en la tienda y que no era mala persona, se quedó un poco más tranquila. Todo cambió cuando se enteró de que vivía con Kokonotsu. Por otro lado, tener a una chica encargándose de la tienda pudo ayudar a que tuvieran un poco más de ventas, ya que Tou, mientras actuaba como chico malo para jugar a ser genial con Kokonotsu, por sorpresa se encontró con la chica, teniendo que improvisar a fin de no quedar en vergüenza, diciéndole que ella tendría que pagar la deuda de Kokonotsu. Como era una chica inocente, quedó completamente encantado con ella, que hasta quería ir todos los días a comprar.
El gerente del minimercado le dijo a Kokonotsu que logró obtener mejores ventas de sus pasteles. Si bien los precios eran elevados, ahora los vende por internet con servicio a domicilio. De esta manera las personas no se fijaban tanto en el precio. Kokonotsu no se iba a limitar a lo convencional. Gracias a esto irrumpió en la habitación de Hajime para pedirle que cree un sitio web para la dulcería, pues esta sabía programar por tantos cursos que tomaba para conseguir empleo. Para hacer el sitio más llamativo, le ponían brillitos a todo y colocaban descripciones obvias como que se dedicaban a vender dulces. Esto a pesar de que el mismo nombre de la tienda se llamaba Dulces Shikada. De igual forma agregaron imágenes de los dos trabajadores para que los usuarios tengan un primer contacto de confianza, poniendo como lema que ofrecen placeres sencillos y que también venden juguetes. Más esto se podía malinterpretar tras ponerlo junto a la imagen de Hajime, por lo que decidieron volver a hacer la página desde cero para evitar estos inconvenientes. Gracias a la página tuvieron su primer pedido por internet. Se trataba de una persona que quería regalarle dulces a su amigo hospitalizado, quien no podía salir a comprarlos por cuenta propia. Esto conmovió a Kokonotsu y se dirigieron al hospital para entregarle el pedido. Grande fue su sorpresa al enterarse que este supuesto amigo se trataba de su padre. Pero por más de que Kokonotsu buscaba que confiese que él inventó toda esa historia para que le lleven dulces, este negaba dichas acusaciones, por lo que pensó que podría tratarse de Hotaru. Esto hizo que recordara que había abandonado el manga que estaba escribiendo, de la misma forma que quería apresurarse en terminar varias páginas, porque en una ciudad cercana pronto llegaría un famoso editor que revisará el trabajo de varios jóvenes que quieren convertirse en mangakas. Si su manga ganara el primer puesto, podría conseguir una oportunidad en esta industria. Sin embargo, se tardaba más de lo que esperaba, que hasta pensaba en abandonar la oportunidad por no poder terminar a tiempo. Hajime se enteró de que Kokonotsu quería llevar su manga a la revisión y lo apoyaba en todos los sentidos, al igual que se ofreció a ayudarle con los fondos y a entintar. Sumando la ayuda de sus amigos, era posible terminar todo para la mañana siguiente. Afortunadamente lograron terminar a tiempo y el chico se dirigió a la ciudad lo más pronto posible. En la revisión le dijeron que su manga es muy bueno, pero que debe aprender a dedicarle más tiempo y concentración en vez de irse por lo seguro evitando enfrentar sus debilidades. Eso le hace desperdiciar el tiempo. Tardó 3 horas en llegar a la ciudad y la revisión de su manga solo duró 5 minutos. La frustración llegó a él al ver que todo ocurrió por dedicarle más tiempo a la tienda que a su sueño. Para colmo comenzó a nevar y los trenes habían dejado de funcionar, por lo que no podía volver a casa pronto, al igual que tenía que esperar en la estación hasta que la nieve dejara de caer. Se había quedado solo en un lugar que no conocía del todo, cuando de la nada una peculiar chica lo saluda por su nombre, pues se trataba de Hotaru, con quien al fin se pudo reencontrar. Ella le dijo que estuvo trabajando en muchas cosas de la misma manera que se encargó de la compañía familiar en algunas ocasiones. Esperaba escuchar cómo le fue a Kokonotsu. Este quería decirle muchas cosas que sentía por ella, pero en su lugar terminó desahogándose al decirle lo mucho que la buscó, como la dulcería cayó en ruinas y la rehabilitó, y que su sueño de ser mangaka lo veía cada vez más lejos. Hotaru por su parte no puede decirle que se rinda o que siga insistiendo, pero le pide perdón por desaparecer de repente, diciéndole que ya está de vuelta. A la mañana siguiente los trenes funcionaban de nuevo y pudo volver a casa para contarle a los chicos cómo le fue con la revisión, sorprendiendo a todos al ver que Hotaru había vuelto con él. La chica estaba sorprendida como él solo pudo rehabilitar la tienda y hasta consiguió una empleada extra, reafirmando que Kokonotsu tiene un gran talento que incluso ahora lo necesita más a él en su compañía que a su padre, pues ella crearía una nueva compañía para cumplir su sueño. Aunque el padre de Kokonotsu escuchó todo, deprimiéndose un poco al saber que ya no es necesario. A la reunión se sumó Benny, el gerente del minimercado, que resultó ser el hermano mayor de Hotaru y quien debía ser el heredero de la compañía Shidare. Este no permitirá que Hotaru se lleve a Kokonotsu, ya que quiere hacerlo líder de su minimercado. El padre de Kokonotsu no se queda atrás, no quiere que le quiten a su único heredero. De esta manera todos terminaron persiguiendo a Kokonotsu para ver quién se quedaría con él. No olvides suscribirte, dejar tu like y seguirme en mis redes sociales. Yo soy el Doctor E y tú eres sexy.